Soy un viajero en el tiempo, o más bien lo era. Verás, era capaz de viajar en el tiempo de cualquier forma en la que quisiese, pasado o presente. Era un científico con una gran mente. Creo. Al ser la única persona en mi tiempo, sin ánimos de bromear, que descubrió el viaje en el tiempo, digo que es lo que creo porque no recuerdo mi pasado realmente. Cuando adquirí esta habilidad, lo único que recuerdo es la euforia. Mi visión destelló colores que nunca había visto antes. Mi cuerpo se disipó en millones de partículas diminutas y, de pronto, estaba en otra dimensión temporal. Sorprendente, ¿no? La situación es que cada vez que viajo en el tiempo, a través del túnel que propulsa todas las partículas y átomos que me conforman, pierdo una porción de mi memoria en algún punto de ese hiperespacio. En mi primer viaje olvidé prácticamente todo. Desde entonces he sido precavido sobre cómo y qué tanto lo hago. Elegí limitar mis habilidades para inhibir la posibilidad de que olvide algo importante. He olvidado una multitud de cosas, algunas más pequeñas que otras. Cerca de un año atrás olvidé el color de mi cabello solo para recordarlo inmediatamente después de ver mi reflejo en un espejo. Pero se podía poner mucho peor, dado que una vez olvidé cómo respirar, forzando a mi propio cuerpo a reiniciar mi motor biológico cuando me había desmayado. El 18 de junio de 9214, científicos desarrollaron, con la ayuda de supercomputadoras avanzadas, un prototipo. Era una invención capaz de prever posibles incidentes futuros. Las mentes de este milenio por fin fueron capaces de ver el maldito futuro. Permaneció activo por 3 años haciendo predicciones, imágenes acertadas del futuro, pero en 9217 dejó de continuar. La imagen de la última fecha no era coherente, incluso para las veneradas supercomputadoras. Los científicos teorizaron que ese sería el fin de la existencia, el opuesto completo al Big Bang. Los fanáticos religiosos marcaron esto como el apocalipsis y el fin de Dios mismo. Yo quería saber más. Siendo un viajero del tiempo, gozaba de información que nadie más tenía. La máquina había proveído una fecha y una imagen brumosa de la Tierra, oscura y deteriorada. Meses antes de la última fecha decidí ir ahí para descubrir qué demonios había pasado y quedar plasmado en los libros. Lo intenté, y cómo me arrepiento. Estaba temblando, mis entrañas se aflojaron, mi estómago se volteó. El terror me aprisionó. No fue por el hombre alto con la sombra inhumana en su rostro que caminaba hacia mí. No fue porque los gritos ensordecedores que agredían mis oídos no se asemejaban a los de un humano. No fue porque acababa de descubrir el infierno en la tierra. Fue porque olvidé cómo viajar en el tiempo. Crecí en un área donde las propiedades son tan grandes y las familias tan adineradas que construyeron mansiones y muros encerrándose a sí mismas en sus paraísos privados, nunca interactuando con sus vecinos, excepto por una rara coincidencia. Fui educado en casa hasta cumplir los 7 años, que es cuando se acaba esta historia. Pero primero empieza a los 4, edad de la que tengo el primer recuerdo de cómo era mi infancia. Cuando era niño pensaba que estar aislado en la propiedad de tu familia era lo que todos los niños hacían. Cada vez que mis padres salían, yo les pedía ir con ellos, pero ellos negaban con la cabeza, explicando que solo los adultos salían de casa. Aparte de esto, nunca pedí juguetes o cosas en general, así que desarrollé lo que mis padres describían como una imaginación salvaje. Empecé a entablar relaciones con los muebles de la casa. Conversaba con ellos a toda hora, y les puse nombres a todos y cada uno de ellos. Mis padres parecían disfrutar mi imaginación más y más, incrementando dramáticamente la cantidad de muebles en la casa. Mi padre siempre se había considerado a sí mismo como un manitas, alguien con la habilidad de trabajar con las manos, y a menudo me comentaba acerca de su gusto de construir cosas y de cómo había creado algunas de sus piezas. Así pasaron 3 años de profunda relación emocional que desarrollé con los muebles de la casa. Arnold era el sofá del living, que parecía moverse de arriba a abajo según me reclinaba encima de él para leer libros. Sofía era mi cama, que se movía suavemente meciéndome de un lado a otro para que me durmiera. A veces podía incluso oírla tararear delicadamente cuando posaba mi cabeza en el escritorio de mi cuarto. Constantemente hablaba con María, una silla bastante pequeña que era muy receptiva conmigo, quien hacía sonidos y vibraciones extrañas de forma espontánea. Pero por encima de todo yo le tenía mucho cariño a Leonel, el sofá grande y también el más suave de toda la casa, el que parecía imitar mi respiración.
Todos los muebles eran tan suaves, tan cálidos y vivos para mí. Es curioso lo rápido que pueden cambiar las cosas. Era un lunes, mi 7º cumpleaños, y mis padres estaban en su taller construyendo un nuevo mueble como regalo. Una mujer se había perdido conduciendo a través de la ciudad, y aunque nuestros portones estaban bien cerrados, de alguna forma se las arregló para pasar. Llamó a la puerta y yo me sobresalté, ya que no había oído a nadie acercarse a la casa nunca antes. Cuando abrí la puerta, su expresión se desfiguró de horror y espanto. Ella vomitó de repente. Supongo que fue por el nauseabundo olor que desprende la casa, aunque ya me había acostumbrado. Después me tomó en brazos y comenzó a correr, alejándome de aquel lugar. Mañana cumplo 27 años y he estado intentando decidir si debería sentarme en la habitación donde mis padres van a ser ejecutados. Los titulares los habían etiquetado como monstruos. Nunca fueron clasificados como asesinos porque nadie murió, pero fue mucho peor que eso. 167 personas para hacer 71 muebles. Esos son 664 extremidades reensambladas de forma que nadie debería imaginarse. A veces la gente cree que soy budista porque no hay muebles en mi apartamento. Mis padres eran cirujanos y yo solía hablar con los muebles. Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Tras las escasas pruebas encontradas, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del presunto asesino. Con valentía, nos cuenta su historia. Tuve un mal sueño. Me desperté en medio de la noche. Vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré, una vez más. Luego simplemente me metí debajo de las sábanas. Traté de volver a dormir, y fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba, y casi salto de la cama. Ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. Pero no eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de negro. En ese momento vi su boca, una sonrisa ancha, tan horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Dijo algo, una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podría decirlo. Ve a dormir. Se me escapó un grito, y él sacó un cuchillo. Su objetivo era mi corazón. Saltó a mi cama, pero yo me defendí. Le di una patada que él esquivó. Enseguida me derribó de un golpe y me sujetó. Fue entonces cuando mi padre entró. El hombre lanzó su cuchillo como respondiendo a un acto reflejo que atravesó el hombro de mi padre. Probablemente habría acabado con él de no ser porque uno de los vecinos alertó a la policía, quien había sorprendido al intruso cruzando el techo de nuestra casa. La policía bajó de sus patrullas. Incluso yo me quedé anodado cuando escuché sus pisadas en el césped de la entrada. Había sido muy silencioso y precavido. Por alguna razón que no tardaría en conocer, el hombre se volteó. Mientras la puerta principal se quebraba ante los golpes de los policías armados, y huyó por el pasillo. Escuché un ruido como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de la casa estaba rota, y lo vi desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa: nunca olvidaré esa cara. Aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en la búsqueda de este hombre. Si ves a alguien que encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota, por favor, ponte en contacto con tu departamento de policía local. Solía vivir en un pequeño edificio en el centro de la ciudad. Una de las razones por las que me mudé fue el horrible vecindario, incluido el tipo del apartamento que estaba encima mío. Era un hombre extraño, que generalmente no se dejaba ver. Sobre la medianoche empezaba ese sonido molesto que me ponía de los nervios. No era muy alto, para ser justos, pero siempre he tenido el sueño muy ligero, por lo que era muy difícil mantener los ojos cerrados con esos pequeños sonidos de golpes a cada rato. Me recordaba a alguien caminando con tacones,
pero no muy alto, como si la persona que estuviera haciendo el sonido quisiera pasar desapercibida. Tras algunos días me di cuenta que el patrón era el mismo, como si fuera una especie de grabación que se reproducía con intervalos aleatorios entre ella, y así se repitió la mayor parte del año. Siempre la misma secuencia de golpes, lentamente grabándose en mi mente, algunas veces incluso por horas durante la noche. Fue tan solo muchos años más tarde, cuando estaba ayudando a mi hija con su tarea, que aprendí algo de código Morse. Golpeó con sus nudillos sobre la mesa y un escalofrío recorrió mi columna inmediatamente cuando reconocí el patrón exacto. Y cuando le pregunté su significado, ella se rió y me dijo: «Es la más fácil, papá. Es la que se usa para pedir ayuda». Quemé la tostada. Puedo oler la tostada quemada. Voy a la sala, noto cómo mis padres me observan y saco la tostada del tostador. Ellos también la huelen y se dieron cuenta de lo que hice y me están mirando. Quemé la tostada hasta un punto irreconocible. La tiro al basurero y pongo a calentar otro pan y regreso a hacer mi tarea. Paso al lado de mis padres, no les hago caso y hago más problemas de matemáticas. El olor se siente de nuevo. He estado muy ocupado. Quemé la tostada otra vez. Paso al lado de mis padres, saco el pan del tostador y lo tiro al basurero. Ya no cabe. Y ya casi no hay pan. Camino a un lado de mis papás. La sangre está secándose en el suelo. Hago más problemas de matemáticas. Se van a levantar. Van a venir por mí. Se dieron cuenta de lo que hice. Tengo que seguir quemando tostadas. Tengo que esconder la peste a carne putrefacta. Siempre estoy contigo. Estuve ahí en el momento en que naciste. Estuve en la sala de partos, mirándote, antes de que pudieras abrir los ojos. Tus padres, tus familiares y los doctores no pudieron verme ahí en la esquina, mirándote con ojos nublados. Pero yo estuve ahí desde el momento en que naciste y te seguí a casa. Estuve siempre contigo. Fui tu compañía constante mientras jugabas solo con tus juguetes. Yo te observaba desde todos los ángulos, de los espejos más cercanos. Mi pelo enmarañado, cubierto con sudor aceitoso, resbalaba de mi abollada frente como pegamento. Fui tu compañía constante, sentándome en la parte trasera del coche de tu madre en el trayecto al preescolar. Creías que eras el único en el cuarto de baño, pero yo estaba al otro lado de la puerta, silbando a través del agujero de mi garganta. Mis brazos colgaban, se salían de su lugar mientras me inclinaba al otro lado de la cortina de la ducha. Te espero y te sigo. Siempre voy detrás de ti. No soy visto, soy casi inexistente en la luz. Nunca me viste en las mañanas, cuando estuve sentado contigo durante el desayuno. Un coágulo rojo brillante que colgaba de un alvéolo vacío se abría grotescamente hacia ti. A veces me pregunto si sabes que estoy aquí. Sé que estás consciente, pero nunca sabrás cuán cerca estoy. Gasté horas y horas de tu día sin hacer nada más que respirarte en los oídos. Anhelo estar cerca de ti y para siempre envolver tu cuello con mis brazos mutilados. Cada noche me recuesto cerca de ti y mis ojos nublados contemplan por debajo de tu cama tu durmiente rostro en la oscuridad. Y sí, me atrapaste observándote ocasionalmente. Entonces tus padres vinieron corriendo a tu habitación tras escuchar tus gritos. Querías comenzar a hablar, pero lo único que pudiste hacer fue gritar. Hay un hombre en mi habitación, y creíste que nunca podrías olvidar cuando me descubriste, con mi mandíbula colapsada colgando a mi pecho, balanceándose adelante y atrás. Me dirigí a tu armario, y tu madre no pudo verme, a pesar de que me señalaste una y otra vez. Creíste que no me olvidarías cuando tus padres se fueron esa misma noche. Miraste la puerta del armario crujiendo suavemente, y a mí, dirigiéndome hacia tu cama a gatas,
arrastrando mis pies en movimientos espasmódicos, empujándome debajo de tu cama, con mis miembros desarticulados. Aprendiste una nueva palabra para mí, Coco, pero no es el monstruo que pensabas que yo era. Yo solo te espero, y sigo siempre, tocando tu cara con mis anudados dedos mientras duermes. Me verás de nuevo, pronto. Llegaré contundente y brutal un día. Caminarás a través de la carretera. Creo que te golpearé rugiendo y chillando rodarás por el pavimento. Rodarás bajo las ruedas, la fuerza del guardafangos metálico y mis dedos tocando tu cara una y otra vez. Y te quedarás sobre el frío pavimento, con los ojos nublados, el pelo enmarañado, coágulos colgando en tu cara y la mandíbula desquiciada girando hacia tu pecho. Me verás aproximándome. Nadie me verá. Mirarás dentro de tus ojos, más allá de ellos, y yo te miraré a ti. Por primera vez en tu vida, algo parecido a una sonrisa aparecerá sobre mi cara, y juras que estás mirando dentro de un espejo. Las burbujas coaguladas de nuestras bocas. Me inclino a recogerte con mis torcidos brazos, más allá de los médicos y las personas histéricas. Nuestros rostros se tocarán. Desplegaré mis alas y entonces tendrás que seguirme. Siempre estarás conmigo, con tu ángel guardián. Trabajo en una estación de gasolina en una zona rural de Pensilvania. Es un trabajo aburrido, pero es bastante fácil y se paga bien. Hace unas semanas entró este nuevo chico. Digámosle Jeremy. Jeremy es extraño. Tiene unos 25, 26 años y casi nunca habla, pero tiene la risa más escalofriante que he escuchado. Mi jefe y yo nos dimos cuenta de esto, pero nunca ha llegado a ser un problema. Así que no hay mucho que hacer al respecto. Los clientes jamás se han quejado de él. Además, él siempre ha hecho su trabajo bastante bien. Hace unas semanas, sin embargo, las cosas empezaron a ponerse raras. El robo por parte de los empleados puede ser un problema en cualquier negocio dedicado a la venta de bienes de consumo. Y solo hay una persona trabajando a la vez en la estación de gasolina, que es un lugar bastante pequeño. Hace más o menos 2 semanas mi jefe comenzó a notar que nos estábamos quedando sin aceite de motor. Al principio solo eran unos pocos contenedores, pero luego pasaron a ser estanterías y cajas completas. Pronto cargas enteras de aceite que recibíamos desaparecían al día siguiente. Y esto siempre ocurría después del turno de Jeremy. Mi jefe revisó las cintas de la cámara de seguridad de todos y cada uno de los días en los que él trabajó, pero jamás ha podido capturarlo en el acto. Jeremy iniciaba su turno y el aceite ya se había ido al día siguiente. Mi jefe suele llevarse las cintas de seguridad consigo para revisarlas en su casa y así descubrir a Jeremy en el acto del robo. Sin embargo, en la noche anterior me pidió que revisara las cintas por él, pues su hija tenía un juego de softball o algo por el estilo y tenía que acompañarla. Ofreció pagarme horas extra, por lo que obviamente acepté la oferta. Hay 3 cámaras, así que me entregó 3 cintas diferentes para revisar. Me di cuenta de que iba a ser una noche bastante larga, pero necesitaba ese dinero para los ahorros de mis vacaciones. Me llevé las cintas a casa, las puse en una vieja videocasetera y me senté frente a la pantalla. El último y más reciente turno de Jeremy había sido 2 días atrás, iniciando a las 4 de la tarde. Todo parecía bastante normal. Al principio revisó los estantes, se despidió de la chica que había estado trabajando antes que él y esperó la llegada de algún cliente. La primera persona a llegar, la señora Templeton, una cliente regular, tomó sus cigarrillos de siempre, cogió un periódico y pagó con $20. Nada inusual hasta ahí. El siguiente cliente fue un sujeto local llamado Ron. Ron conduce una motocicleta y viene cada cierto tiempo. Llenó su tanque, cogió una bolsa de carne seca y pagó con su tarjeta de crédito y se fue. Después fue un tipo con un sombrero de vaquero. Nunca antes lo había visto, aunque siempre recibimos extraños que vienen de paso, como cualquier estación de servicio. Compró $40 de combustible diésel y pagó con un billete de 100 y siguió su camino. La única cosa más aburrida que este trabajo solo podía ser ver a alguien más hacerlo. De todas formas, la oferta de mi jefe era lo suficientemente buena como para mantenerme viendo a la cinta, así que continué observando. Y todo se veía muy normal.
Pensé que si Jeremy realmente estaba robándose el aceite debería saber que sospechábamos de él. No podía ser tan tonto como para delatarse frente a la cámara. Las cosas continuaron aburridas y rutinarias hasta aproximadamente las 5 en punto. A las 5 la señora Templeton regresó. Debió haber olvidado algo, pero fue muy raro. Compró el mismo paquete de cigarrillos que había comprado anteriormente y el mismo periódico, y pagó con otros $20. Eso es raro, pensé. Aunque por otra parte ella suele ser algo distraída. Pensé que Jeremy debería haberle recordado que ya había comprado sus cigarrillos. De todas formas, no es contra las reglas venderle a alguien la misma cosa 2 veces. En ese momento entró Ron. Volvió a llenar el tanque de su motocicleta y compró la misma bolsa de carne seca. Pagó con su tarjeta de crédito. Supuse que se trataba de alguna rara coincidencia. La señora Templeton es olvidadiza y Ron probablemente poseía más de una motocicleta. Pero fue en ese momento cuando el vaquero volvió a ingresar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me dije a mí mismo: no pidas diésel, por favor, no pidas diésel. Pero lo hizo. Compró $40 de diésel y pagó con un billete de $100. Cada uno de sus movimientos era idéntico a los de su última visita, hasta la manera en la que se rascó la nariz antes de irse. O bien ese tipo era rico, poseía un montón de camiones y acababa de mudarse al pueblo, o bien algo muy raro estaba pasando. Seguí mirando. Todos los clientes de la hora siguiente eran los mismos que los de la hora anterior. Cada uno de ellos estaba realmente asustado, y a las 6:03 la señora Templeton llegó otra vez. Compró sus cigarrillos y el periódico, pagando con $20. Pensé que me estaba volviendo loco. Solo vi otra media hora antes de empezar a adelantar la cinta. Siempre era lo mismo. Cada uno de los clientes volvía 1 hora después de su partida. Ahora, ya sé lo que estás pensando. Este hijo de puta de Jeremy trucó las cintas, haciendo que se reprodujera un bucle de su primera hora de negocios una y otra vez. Pero este no era el caso. Hay ventanas que dan a la caja registradora y que la cámara captó, y podía verse cómo la luz del sol se movía y desvanecía con el pasar del tiempo. La rutina de Jeremy tampoco se repetía. Él barrió, trapeó, repuso las estanterías e hizo todos sus deberes tal y como uno esperaría, pero los mismos clientes seguían llegando. En este punto ya había entrado en pánico. Había algo realmente fuera de lugar en todo lo que estaba viendo. No había ninguna explicación. Me salté la grabación hasta la parte en la que cerraba la tienda e iba a su auto. No se había robado nada, pero solo para asegurarme, seguí mirando. Debía ser más o menos medianoche. Repentinamente y sin preaviso, exactamente a las 12:03, el rostro de Jeremy apareció en la imagen. No me refiero a que movió la cabeza y miró a la cámara, sino que en un segundo la tienda estaba completamente vacía, y al segundo siguiente el rostro de Jeremy era todo lo que podía ver. No estaba mirando a la cámara, me estaba mirando a mí. De eso estoy seguro. Grité e intenté alcanzar el control remoto. Para cuando lo alcancé, él ya se había ido. En un cuadro estaba allí, y al cuadro siguiente ya no estaba. Mis manos me temblaban frenéticamente, pero de todos modos puse otra cinta. La otra cámara interior muestra la parte trasera de la caja registradora, así que iba a poder ver cómo se levantaba y se dirigía a la cámara, más adelante hasta las 12:03. Pero no había nada. Podía haberlo visto encima de alguna silla o algo por el estilo, pero no, él no estaba ahí. Tampoco lo vi ingresar a la tienda después de haberse ido. Era como si en realidad él no estuviera allí. Él tampoco sabe del código de seguridad, y aquella noche no sonó ninguna alarma después de que él cerrara. Sin embargo, lo que sí vi fue como a las 12:03 el aceite de motor desaparecía de los estantes, tal y como el rostro de Jeremy en la otra cinta. Un segundo estaba allí, y al siguiente ya no. Quité la cinta y me fui a la cama, pero no pude dormir ni un poco. Mi cuerpo estaba exhausto en ese momento, pero mi mente era un caos. Aquella cinta era indudablemente la cosa más escalofriante y perturbadora que he visto en toda mi vida. Me voy a trabajar en unas horas más. Mi jefe me pidió que le devolviera las cintas y le contara sobre cualquier cosa que encontrara en ellas, pero la verdad, ¿qué diablos se supone que le voy a decir? Jeremy tiene un turno nocturno esta misma noche, exactamente después de mi turno. El plan de mi jefe es que ambos lo confrontemos juntos momentos antes de que yo me vaya, ya que se supone que yo era el que lo tenía que descubrir robando. No tengo la menor idea de qué es lo que voy a hacer. Supongo que tendré que mostrarle las cintas a mi jefe, pero no quiero verlas con él. No quiero volver a ver algo así nunca más.
Soy incapaz de quitarme de la cabeza la imagen de Jeremy sonriendo directamente a la cámara. Esa fue la mirada más aterradora que he visto en cualquier rostro humano. En fin, voy a tratar de dormir unos minutos antes de irme al trabajo a lidiar con esto. Luego les contaré qué pasa. Actualizando desde mi teléfono. Disculpas de antemano por los errores. Mi jefe acaba de terminar de ver la última de las cintas. Le dije lo que debía esperar, pero la verdad, uno no quiere preparar a nadie para algo como esto. Está muerto de miedo y yo un poco también, la verdad. Jeremy debería llegar a eso de las 4, así que tenemos poco más de 1 hora para prepararnos. Pero ninguno de los dos sabe qué decirle. ¿Es él acaso un loco que le gusta robar aceite de motor y asustar a la gente? ¿O es otra cosa? No sé si esto es una locura, pero ¿no creen que Jeremy podría tener algo que ver con algo así como viajes en el tiempo? No sé, mi jefe dice que él nunca vio algo como eso en las otras cintas, pero la manera en la que él se mostró en estas grabaciones me hace pensar que él sabía que lo estaban mirando. La forma en la que sonrió a la cámara fue como la de un niño pequeño mostrándote un castillo de arena que acaba de construir o algo así. No lo sé, probablemente parezca un loco, estoy seguro. Pero voy a hablar un poco más con mi jefe. Tenemos que calmarnos y pensar cómo lidiar con esto. Actualizaré otra vez esta noche, pero realmente tengo un mal presentimiento acerca de cómo va a desenlazar todo esto. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono fue desconectado. Vamos a llamar a la policía. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono fue desconectado. Vamos a llamar a la policía. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono fue desconectado. Vamos a llamar a la policía. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono fue desconectado. Vamos a llamar a la policía. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono fue desconectado. Vamos a llamar a la policía. Mierda. Acabo de ver mis actualizaciones anteriores luego de llegar a casa. Ahora las cosas tienen menos sentido que antes. Esto es lo que puedo decirles. Fui a trabajar, Jeremy nunca llegó y mi jefe y yo decidimos llamar a la policía, como ya saben. Sin embargo, en el momento en que agarré el teléfono, el sol salió. Estaba confundido. Aparentemente me desmayé durante 5 horas exactas, porque cuando miré el reloj eran las 9:30. Creo que me quedé atrapado en el bucle de tiempo de Jeremy y que luego me liberé a desmayarme o algo por el estilo. Pero fue recién ahí cuando las cosas se pusieron raras. Mi jefe estaba a mi lado cuando me desmayé, listo para corroborar mi historia a los policías cuando volví en mí. El teléfono estaba en mi mano, pero estaba apagado. Ni siquiera había tono de marcado. Mi jefe todavía estaba allí, pero no se movía. Él estaba de pie, pero congelado. Volví a mirar el reloj, pero no se estaba moviendo. El segundero estaba atascado en el 12. Eran exactamente las 9:33. El reloj de la pantalla de la caja registradora tampoco se movía. Mi teléfono también estaba congelado. Incluso había un cliente en el frente de la caja registradora esperando a que mi jefe le entregara sus cigarrillos. Supongo que ese debió haber sido su 5.º paquete del día. Rápidamente me fui. No cerré la estación, no apagué las luces y lo siento, pero tampoco traje conmigo las cintas para subirlas a internet. Créanme, aquello era la última cosa que pasó por mi cabeza. La gasolinera estaba en una carretera principal y los automóviles estaban estacionados a lo largo de todo el camino. Excepto que no estaban estacionados, estaban congelados. Las personas en su interior estaban sentadas y quietas como estatuas de cera. Subí a mi auto y recé por que funcionara. Y bueno, afortunadamente lo hizo. A la mitad de mi camino a casa, el tiempo volvió a fluir. La estática de la radio pasó a ser música, como debería ser. Y por lo que pude oír del locutor en las pausas entre las canciones, nadie parecía haber notado la detención del tiempo, o lo que sea que haya sido eso. Fui el único que lo vio, aparentemente, y estoy seguro de que Jeremy también lo hizo. Todavía no tengo ni idea de dónde está, o de qué está haciendo. Estoy escondiéndome en mi habitación, y voy a llamar a la policía mañana por la mañana. No sé si en realidad pude hablar con ellos antes, o si lo hice, no sé si me habrán tomado en serio. Temo por mi vida en este momento. En fin, voy a actualizar mañana, si es que puedo, claro. Finalmente me quedé dormido a eso de las 4 de la mañana, no sé cómo lo hice. Supongo que finalmente sucumbí al cansancio. Esta mañana me levanté a contestar el teléfono. Era mi jefe. Había estado llamándome desde cerca de las 6. Despertó cuando el tiempo volvió a la normalidad e inmediatamente llamó a la policía.
Ellos vinieron a ver qué pasaba y mi jefe les contó todo. Los policías de por aquí son hombres de poco tiempo, así que se quedaban más interesados en la desaparición del aceite de motor que en las otras cosas, pero mi jefe logró llamarles la atención y decidieron ir a buscar a Jeremy. Mantenemos archivadas todas las solicitudes de nuestros empleados y como Jeremy acababa de empezar a trabajar, la suya fue fácil de encontrar. Vieron su dirección y decidieron ir a su casa. Y no van a creer lo que encontraron. La dirección que aparecía en la solicitud de Jeremy era un terreno baldío, o al menos eso es hoy en día. Antes había una casa ahí, pero se incendió en el 93. Como todo esto es un pueblo pequeño, casi todo el mundo recuerda aquel incendio. Una familia de 4 integrantes vivía en la casa en ese entonces. Los rumores dicen que también tenían un hijo distanciado del que nunca hablaban, pero no podría decir si eso es verdad o no. Lo que sí puedo decir es que luego de una investigación del seguro, se declaró que el incendio había sido provocado. La casa entera había sido mojada con aceite e incendiada con un cóctel molotov. La familia entera estaba durmiendo cuando eso pasó. Ninguno de los miembros sobrevivió. Nunca pudieron capturar al autor del incendio. Los rumores dicen que cuando trataron de contactar al hijo distanciado, nadie pudo encontrarlo. Como sea, mi jefe llamó y me contó todo esto. Me horroricé totalmente. Luego me pidió que fuera a la gasolinera. Y le dije que no, absolutamente no. Estaba loco. Pero él me aseguró que los policías estaban allí, acompañándolo. Y me dijo que el FBI estaba en el pueblo y que ellos iban a terminar hablando conmigo de alguna forma u otra. Por lo que lo mejor era ir ahora. Eran cerca de las 7:15 y quería volver a la cama, pero luego me di cuenta de que no podía dormir mucho más de todas formas. Así que fui a la gasolinera. 4 hombres en traje me saludaron y me pidieron que tomara asiento. Hablamos sobre todo unas 2 o 3 veces hasta que consiguieron todos los detalles. Les conté sobre Jeremy, el aceite, las cintas y la última noche en el trabajo. Todo finalmente, luego de que terminara, uno de los agentes dijo: Dios, tenemos a otro. Y luego me hicieron firmar unos papeles diciendo que no hablaría sobre lo sucedido con nadie. Así que no puedo decir nada más. Podría estar rompiendo la ley solo por publicar esto. En fin, lo mejor es que no piense tanto en esto. Tengo que irme de todas formas. Tengo que hacer unos recados, ir al trabajo a recoger unas grabaciones. Mi jefe y yo creemos que este nuevo sujeto, Jeremy, que por cierto es todo un bicho raro, se está robando el aceite de motor. Y bueno, tengo que revisar las cintas de seguridad para ver si puedo capturarlo en un acto. Tengo mejores cosas que hacer, pero bueno, me están pagando horas extra y estoy tratando de ahorrar para unas vacaciones, así que realmente necesito ese dinero. Debería ser bastante simple. El aceite siempre desaparece después del turno de Jeremy. Supongo que solo tengo que revisar las cintas, descubrirlo robando y eso será todo. Fue hace 3 semanas. Estaba en Google buscando sitios para ver y encontré un image board muy particular. Todo el mundo hablaba crípticamente, sin sentido. Ellos decían cosas como: Yel, yo los vi esta noche. La propiedad, danos, levantanos en altos. 999, 240, 28, el rey baja. Era una frase que se usaba con frecuencia. El rey baja. Primero pensé que era spam por los números que aludían a esa frase, pero su uso era demasiado frecuente y errático como para ser spam. Había errores ortográficos y los números no parecían ser al azar. Decidí, a la mierda, voy a ver qué coño con este sitio. Posteé en lo que parecía ser un random board, algo así como ve. Yo dije: hola, soy nuevo y quería iniciar un tema divertido. Les dije que pusieran las imágenes más graciosas que tuvieran. Ahí empezó por primera vez. Recuerdo el primer comentario muy bien. Decía: bueno ver, juntura, la ayuda, ayuda. Desde ahí se puso raro. Me dijeron que ignorara entre comillas los injertos. Asumí que era una broma interna. Desde ahí empezaron a hablar como locos. Posteaban lo que parecían números y letras al azar, caracteres de varios lenguajes. Algunos parecían rusos, medio orientales, también había coreanos o chinos. No tenía ni idea de lo que pasaba. Y vi la frase de nuevo: números y luego el rey baja. Después de eso la electricidad se cortó. Oscuridad total. Me entró el pánico enseguida. Revisé los fusibles y efectivamente se habían botado. Los cambié y la energía regresó. Cuando regresé a mi computadora estaba la imagen de un niño.
Era blanco y no tenía más de 10 años. Me senté, desconcertado pero curioso. El chico sonrió. Parecía que hablaba pero no oía nada. Mis bocinas estaban encendidas, así que subí el volumen. Apenas se oía lo que decía. Era un siseo, un murmullo casi. Subí a todo volumen y seguía escuchándose el murmullo, de forma muy débil. Sus labios se movían lento. Pegué la oreja para oír el altavoz. Y entonces gritó. Una terrible y explosiva voz que me gritaba como un dios demoníaco. La imagen cambió. El niño lloraba, sus ojos sangraban, mientras blancas manos le arrancaban la piel del rostro. Y se fue la luz de nuevo. Otra vez, los fusibles. Cuando regresó la energía, todo normal. Mi computador encendió normalmente, y nada tenebroso pasó. Empecé a recibir emails. Eran extremadamente crípticos y llenos de números codificados, casi como los posts. Me enviaron uno que estaba en español regular, que decía, solo pásalo, puta madre. Y no supe qué significaba. Me levanté para tomar agua y me congelé del miedo. De mi techo colgaba un nombre, balanceándose entre las paredes, escrito con sangre seca, decía, el rey baja. Y para cuando parpadeé, la visión se había ido. Y esto siguió por semanas. Regresé al tablón. Me estaba volviendo loco. Justamente cuando me iba a confinar a un maldito manicomio, leí un post con tal coherencia. Pasa al rey. Pasa al rey. El tema se eliminó antes de que siquiera yo pudiera verlo. Hice un nuevo tema, y cuando tecleé, las palabras en mi mente no eran las que aparecieron en la pantalla. Mis dedos tenían mente propia. Escribí 2 cosas. Letras al azar. Números al azar. El rey baja. Entonces me di cuenta. Estaba pasándolo. Las alucinaciones pararon. Estaba bien. Aprendí cómo estar seguro. Por lo que lo siento mucho. Oye. ¿Qué? Hey. ¿Qué? Hey, muchacho. ¿Quién está ahí? ¿Quién habla? ¿Quién eres? Soy el monstruo debajo de tu cama. Espera, ¿eres real? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que soy real. Sí, lo siento. ¿Tienes algún nombre? Pues claro que tengo un nombre. ¿Y cuál es? Frank. ¿Frank? Sí. ¿Tienes algún problema? No, es decir, no lo sé, es que no es un nombre muy monstruoso que digamos. Bueno, es que mis padres no querían que fuera un monstruo. ¿De verdad? ¿Y qué querían que fueras? Un dentista. Es gracioso. ¿Y tus padres qué quieren que seas? No lo sé. Oye, Frank, Sí. ¿no vas a tratar de, ya sabes, asustarme o algo así? ¿Por qué lo harían? No, bueno, eres un monstruo, ¿no? Sí, claro que lo soy. Pero eso no quiere decir que asusto a los niños. Creí que ese era tu trabajo. Mi trabajo es asustar a las personas. Pero solo a las personas que son humanas. ¿Yo soy una persona mala? No. Además, tú no eres a quien viene a asustar. Entonces, ¿a quién vienes a asustar? A el hombre que está dentro de tu armario. Imagino cómo llegaste aquí, por el título, ¿no? O en alguna página lo cual cataloga mi relato como creepypasta. Me da igual si me crees o no. Mi nombre, imagino, no lo necesitas y ni tienes la curiosidad de preguntarlo. Solo sabes que soy un joven contando una experiencia a la cual poco le darás importancia. De una vez te lo digo, no tendrás un tulpa de un día para otro, a no ser que seas un niño, los cuales tienen más posibilidades de tenerlo, o un joven con bastante imaginación. Mi primer tulpa fue a los 10 años. En ese entonces poco sabía de internet, pero lo suficiente para buscar cosas en que entretenerme. Siempre he sido de pocos amigos y no te vengo con el rollo de antisocial porque, en verdad, sé que no soy el único así.
Hasta tú alguna vez has probado la soledad, y si no es así, es un punto en tu contra para obtener un tulpa. Aún recuerdo cuán estúpido fui para buscarlo. Cómo tener un amigo, fueron las palabras en el buscador, y aunque era pequeño, hasta a mí me parecía idiota estar buscando ayuda respecto a eso. Hasta que llegué a una la cual decía lo siguiente: tulpa, ¿deseas crearlo? Me pareció entretenido y como lo pintaba aquella página no me arrepentiría de nada. Los pasos eran sencillos, lo que me trajo problemas fue la imaginación. Sé que era un niño, pero sabía bastante bien lo que era real o no. Ponerme a imaginar un ser era agobiante y dudé varias veces lograrlo. Medité y mentalicé que estaba a punto de hacer un ser vivo. Vivo para mí, claro. Despegué mi mente de cualquier otra cosa. Debía ser un lugar solo y desolado. Mi habitación fue lo primero que pensé. Me encerré a diestra y siniestra mientras me repetía lo que estaba a punto de hacer. Así que en medio de la habitación, con los ojos muy abiertos, comencé a imaginar cómo sería mi tulpa. Un niño, una niña, un anciano, un animal. Luego su actitud, hasta que me encontraba viéndolo frente a mí. La visualicé muy bien. De tez llenita, de grandes mejillas, sonriente, con unos ojos cristalinos. En ese entonces era un niño, pero pensándolo hoy bien, era bastante hermosa. La doté de personalidad y carácter. El tulpa se dotaría de mis recuerdos implantados como si fuera su vida pasada, ya que es parte de mí, de hecho. Tras unas horas después de la creación mental y cuando creí que estaba listo para plasmarse, junté un lápiz, un borrador, unas hojas de papel. Con los materiales plasmé sobre el papel la imagen de mi tulpa, dibujándolo. No podía borrar, pues como lo dibujase, de esa forma sería. Tomé mis recuerdos y los implanté en mi tulpa, como si los metiera por su cuerpo. Ella frunció el rostro de forma incómoda, llevaba sus manos a la cabeza y soltaba leves murmullos, pero nunca habló, solo producía extraños sonidos y una especie de gruñido. Tras meses de darle energía continuamente y tratarla como a un humano, sellé el pacto, anotando su nombre en hojas y anotando los deberes y derechos de mi tulpa en otra. Ella siguiera mis órdenes al pie de la letra. Al menos eso me garantizaba como beneficio al crearla. Y aquí llegamos a la parte que tú dices, ¿en serio? Esto es una mentira. Es razonable que al no intentarlo y verlo no lo creas. Pero déjame decirte, todo tiene consecuencias. Fue a los 16 años cuando todo colapsó. Fueron cambios sencillos, pero que los noté inmediatamente. Estaba en mi colegio cuando sucedió. Un desmayo, y en unos segundos en la cama de un hospital. Me diagnosticaron leucemia. La niña, la cual llamaba Pap, también cambió. Dejó de seguirme constantemente como lo hacía desde hace años. Se miraba más delgada y su piel blanca comenzaba a cambiar a amarillenta. Sus ojos cristalinos se volvieron grises y su sonrisa constantemente permanecía en una mueca burlesca. Otro fue que mi familia comenzaba a verla como un fantasma. Se suponía que eso no sucedía y fue cuando me dije que debía deshacerme de ella. Pero no es tan fácil. Incluso cuando escribo esto, siento su presencia detrás de mí, viendo el monitor junto conmigo, respirando en mi oído. Le pido que se marche, pero ella se niega, y ahora sé que estará conmigo hasta que muera, o ella termine por alimentarse completamente. Si después de eso aún deseas crearlo, ten en cuenta las advertencias. Un tulpa es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad que adquiere conciencia física al ser creado. Solo tú puedes verlo, pero cuando el tulpa toma fuerza e inicia el cambio, más personas comenzarán a verlo y este se alimentará también de ellos. Solo se puede crear un tulpa. El hecho de crear más de un tulpa acabará por ser un suicidio. Será como bañarse en una tina llena de sanguijuelas. Si tras ese ejemplo aún así lo deseas, adelante. Ellos terminarán por sacarte toda la energía que tienes día con día. Se alimentarán de ti. Pap redujo mi vida a 6 años. ¿Cuántos años te quitarán? ¿Más de uno? El cambio debes saberlo de una vez. Un tulpa no tendrá una apariencia fija. Al sobrealimentar a un tulpa, este va sufriendo cambios. Esto será inevitable. Entre ellos el carácter y la apariencia llegarán un día en que no siga tus órdenes y solo se alimente de ti. Aquí es cuando llegan los problemas de salud, como leucemia o ataques al corazón. Los creadores de tulpas mueren frecuentemente de uno de estos dos problemas. Ahora, te vuelvo a preguntar.
Estoy muy asustado. Esa cosa ha estado en mi ventana del baño desde hace más de una semana y no sé cómo deshacerme de él o lo que pueda hacer. Se ve su cara deformada y una gran sonrisa se le apacigua en el rostro. Está pegado a la ventana como si le hiciera presión. Al principio creí que era una broma muy cruel de alguno que quisiera pasarse de listo. Salí de mi casa para verlo por fuera, pero no estaba. Tal vez alguien le había retirado, y pensé a gritar a los cuatro vientos para que el bromista saliera, pero después de mucho intentar, no obtenía una respuesta. Volví a mi baño y pegué un brinco al ver que esa cosa estaba ahí de nuevo. Me miraba fijamente a donde me moviera, lampiña y blanca. Su sonrisa le deformaba la cara y sus ojos no estaban donde deberían estar. Intenté romper la ventana a golpes. Soy lo suficientemente fuerte como para romperla, pero ni una sola grieta se formaba. Es como si nunca hubiera recibido nada. La cara seguía sonriendo y vi como lentamente separaba una de sus manos de la ventana y la golpeaba. Grité como loco cuando vi que con un golpe estuvo a punto de romperla. Rápidamente me alejé y me encerré en mi habitación. Investigué en internet sobre algo así, cosas paranormales, y hasta contraté a un chamán para que lo alejase de mí. Cuando él había llegado a mi casa, tan solo dar un paso adentro, entró en shock y se fue corriendo. Esto está muy mal y no sé qué hacer. Me decidí por sellar la ventana con cinta adhesiva para no verla más, pero cuando voy por la mitad empieza a temblar mi casa y veo como esa sonrisa se deforma para convertirse en una cara de ira y empieza a gritar eufóricamente. Sé lo que le molesta y tendré que quitar la cinta. Le da placer verme. Hoy me decidí a bloquear la ventana con la cinta de nuevo. Este será mi último intento. Asombrosamente, el adefesio no está gritando, ni me tiembla la casa. Todo está callado. Demasiado callado. Caminé por el pasillo oscuro donde se encuentra esa ventana. Pasé lentamente y siento esa mirada pesada en mi espalda, cómo se estira su piel a cada paso tras de mí. Simplemente corrí y estoy en la sala en este mismo instante. Estoy escribiendo esta carta. Espero que alguien la encuentre algún día. Sé que está leyendo esto mientras lo escribo, pues sus manos mecen lentamente mi silla y su respiración está muy cerca de mi oído. Hace tiempo iba camino a la enfermería, pero este chico antes se desvió al baño. Como nunca se había sentido cómodo usando los urinales, entró a un cubículo. Mientras estaba en lo suyo, comenzó a sentir unos escalofríos que se volvían cada vez más insoportables. Y después escuchó a alguien hablar. ¿Quién está ahí?, preguntó. Miró hacia los lados intentando no mancharse, pero no vio nada. Solo seguía escuchando muchas veces la frase Spectare supra te. Apenas logró subir el cierre del pantalón antes de salir corriendo del baño. Decidió ir en busca de un profesor y contarle lo sucedido. Le contó todo y le repitió la frase que escuchó. Spectare supra te. En ese momento el profesor se puso pálido y fue a hablar con el director, pero antes de irse le ordenó al chico el no contarle a nadie sobre lo sucedido. Al día siguiente, un sacerdote fue a bendecir la escuela. Pasaron los años y el chico volvió al colegio y se percató que el baño había sido remodelado y en su lugar ahora eran cubículos de la oficina. Con curiosidad, buscó al profesor para preguntarle sobre lo que había ocurrido ese día. Él le contó que aproximadamente hace 30 años una niña había sido llevada a ese baño con engaños y posteriormente había sido abusada. Jamás dijo quiénes eran los culpables. Días después, esa niña se suicidó colgándose en ese mismo baño. El chico se sorprendió y preguntó aún con más curiosidad. Pero, ¿qué tiene que ver la frase que escuché ese día? El profesor se queda en silencio un momento y le responde. Es latín y significa mira hacia arriba. Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria acerca de la seguridad en internet, le dije mientras me sentaba a su lado.
Su laptop estaba abierta. Jugaba a Minecraft en un servidor público. Sus ojos se encontraban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto? Salió de su mundo de juego, cerró su laptop y me miró. Papá, ¿es otra de tus historias de miedo? ¿Qué? Fingí por un segundo y después le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este pequeño había crecido escuchando mis historias sobre chicos que se enfrentaban a brujos, fantasmas, hombres lobo y trolls, de la misma forma que muchas generaciones de padres usaban estas historias de terror para reforzar la moral y enseñar lecciones de seguridad. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Mi hijo frunció el ceño. Eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande, ya no me asustan, y son algo tontas. Si me vas a contar una historia sobre internet, ¿podrías hacerla muy, muy aterradora? Lo vi de reojo, incrédulo. Él cruzó sus brazos en señal de rechazo. Papá, ya tengo 10 años, y puedo aguantarlo. Está bien. Lo intentaré. Érase una vez un niño llamado Colby. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo pasó a platicar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado Helper23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión. Se reían de los chistes del otro, exploraban nuevos juegos juntos. Tras varios meses de amistad, Colby le obsequió a Helper23 6 diamantes en el videojuego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca, y Helper23 quería darle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada malo si le daba su dirección a Helper, siempre y cuando él prometiera que no se la daría a extraños o adultos. Helper23 hizo la promesa de que no la compartiría con nadie más, y decidió enviarle el paquete. Al la historia le pregunté a mi hijo, ¿crees que fue una buena idea? No, respondió mientras se agitaba la cabeza vigorosamente. A pesar de su actitud, se estaba interesando en la historia. Bueno, Colby tampoco. Se sintió culpable por haber dado su dirección y su culpa comenzó a crecer y crecer. Para cuando se puso el pijama la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Y decidió que le contaría la verdad a sus padres. El castigo sería grave, pero tendría la conciencia limpia. Se metió en su cama mientras esperaba que sus padres fueran a arroparlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su fanfarronería, se inclinó hacia adelante con sus ojos bien abiertos. Bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos de la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeándose contra la pared afuera de su habitación. Su hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar del todo. Finalmente, los pasos de su padre hicieron eco por las escaleras. Oye, papá, llamó con cierto nerviosismo. Tengo que decirte algo. Su padre asomó la cabeza por la puerta, en un ángulo extraño. Bajo la oscuridad no se notaba el movimiento de su boca y sus ojos no se veían del todo bien. ¿Sí, hijo? Su voz era muy diferente también. ¿Te encuentras bien, papá?, preguntó el niño. Su padre le dijo que sí, con una voz extrañamente afectada. Colby se tapó con las sábanas a modo defensivo. ¿Mamá está en casa? Aquí estoy. La cabeza de la madre saltó en el marco de la puerta por debajo de la de su padre. Su voz vibró en falsete, algo para nada natural. ¿Nos vas a contar que le diste nuestra dirección a Helper23? No debiste haber hecho eso. Te dijimos que nunca dieras información personal por internet. Él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Llegó a nuestra casa, forzó la entrada y nos asesinó a los dos, solo para que pudiera pasar algo de tiempo contigo. Entonces, un hombre gordo con una chaqueta húmeda emergió desde el marco de la puerta, sosteniendo 2 cabezas cercenadas. Colby soltó un alarido, mientras que el hombre tiró ambas cabezas. Desenfundó su cuchillo y entró a la habitación para hacer de las suyas con el niño. Mi hijo también gritó. Cruzó las manos protectoramente sobre su rostro, pero apenas estaba calentando con la historia. Después de muchas horas, el niño casi estaba muerto, y sus gritos se habían convertido en quejidos. El asesino notó el llanto del bebé del otro lado, y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. Esto se sentía como un obsequio. Nunca había asesinado a un bebé,
y estaba emocionado por la posibilidad. Helper dejó a Colby en su lecho de muerte y persiguió el llanto como si fuese la luz de un faro. En el cuarto del bebé, caminó hasta la cuna, levantó al infante y lo sostuvo en sus brazos, queriendo inspeccionarlo más detenidamente. Se movilizó a la mesita para el cambio de pañales, pero mientras lo sostenía, el llanto desistió. El niño alzó su mirada y le sonrió. Helper nunca había sostenido un bebé, pero lo arrulló con gentileza, como todo un profesional. Se limpió su mano sangrienta en la sábana para poder acariciar las mejillas del bebé. ¿Qué tal, pequeño risueño? La hermosa ira del sadismo se derritió en algo más cálido y sumiso. Salió de la habitación. Se llevó al bebé, lo nombró William y lo crió como si fuera su hijo. Luego de que terminé mi historia, mi hijo estaba visiblemente abatido. Entre sus jadeos, tartamudeó. Pero, papá, William es mi nombre. Le guiñé un ojo como suelo hacer y revolví su cabello. Claro que lo es, hijo. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove. Tenía más o menos 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre el programa, pero creo que sería una estación local por ahí del 71, 72. En ese entonces yo vivía en Ayrton. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 de la tarde. Me suena familiar. Yo crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candle Cove. ¿Era de piratas de casualidad? Me acuerdo de una marioneta de pirata en la entrada de una cueva hablando con una niña. Sí, eso es. Sabía que no estaba loco. Me acuerdo del pirata, se llamaba Percy. Me daba un poco de miedo, de hecho. Parecía como si estuviera construido de parte de otros muñecos, algo muy de bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana que parecía muy antigua y no combinaba para nada con el cuerpo. No me acuerdo del canal, pero no creo que fuera en la WTSF. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablan. Creo que Candle Cove salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 2 en ese entonces. Y estoy seguro de haberlo visto un par de veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que recuerdo. El lugar se llamaba Candle Cove y era una niña que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco era The Laughingstock, la fábrica de risas, y el pirata se llamaba Percy. No era muy buen pirata porque asustaba con facilidad, y había música constantemente. No me acuerdo el nombre de la niña, no sé si era Janice o Jade, algo así. Creo que era Janice. Jaren, sí, me llegaron memorias de cuando mencionaste el Laughingstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial cómo era raro cuando cambiaba el modelo de madera o plástico a la versión de marioneta para que la cara hablara. Ya lo recuerdo. ¿Te acuerdas de esto, Skyshell? Tienes que ir adentro. Me dieron escalofríos al leer eso. Sí, me acuerdo, era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenían que ir a algún lugar tétrico como una cueva, un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Luego la cámara hacía acercamientos a la cara del Laughingstock pausadamente. Tienes que ir adentro, con sus ojos viscos y su quijada como que se caía. Se veía tan horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio y sobre un montón de dientes delgados. Yo honestamente creía que el villano era Percy. Tenía como 5 años cuando salió este programa. Era combustible de pesadillas. No, ese no era el villano. La marioneta de bigote era su compañero, Horacio, se llamaba. Y también era horrible. También recuerdo que tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Yo pensaba en ese entonces que tenía solo un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta, el Capitán Robapieles. Dios, no puedo creer las cosas que nos dejaban ver nuestros padres. Jesucristo, el Robapieles, es cierto. ¿Qué clase de programa era ese? Por Dios. Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el Robapieles aparecía. Simplemente descendía de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que tenía un sombrero alto café y una capa. Y sus ojos eran de vidrio y eran demasiado grandes para su cráneo. Dios santo. ¿No estaban su sombrero y su capa como cocidos localmente? ¿No suponía que era la piel de los niños? Sí, eso creo. Me recuerdo que su boca no se movía ni se cerraba. Su mandíbula solo se movía de un lado a otro. De hecho, me parece recordar que alguna vez la niña le preguntó
que por qué su boca se movía así, y el capitán no miraba a la niña, sino que miraba a la cámara y decía: para poder tomar tu piel. Dios, me siento tan aliviado de que la gente se acuerde de este horrible programa. Solía tener este recuerdo como una especie de mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show aparecía una pantalla negra y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que cortaba cada una de sus caras y todos estaban gritando y las marionetas se movían de manera extraña. Solo había gritos y más gritos. La niña se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. No creo que fuera un sueño, me acuerdo de eso perfectamente. Era un episodio. No, es imposible. No había historia ni nada. Digo, literalmente estaba parada, llorando y gritando durante todo el show. Quizás estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero juro por Dios que me acuerdo de ver lo que tú describiste. Ellos solamente gritaban. Janice, sí, la niña. Recuerdo haberla visto temblar y el robapieles gritaba a través de sus dientes. Su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos que la sostenían. Me acuerdo que apagué la tele y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encenderla otra vez. Visité a mi mamá hoy en el asilo y le pregunté sobre cuando era pequeño, a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9, y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió que me acordara y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo: porque se me hacía rarísimo que me dijeras voy a ver Candle Cove, mamá. Y luego ponías la tele en un canal estático y vieras pura estática por 30 minutos y te sentabas ahí a imaginar tu show de piratas. Tenías una gran imaginación, hijo. El cura oyó la puerta del confesionario abrirse y supo que debía seguir con lo que se le había encomendado por orden divina. Hijo mío, dijo el cura con un tono confortante, lo suficiente para inspirarle confianza al recién llegado. Siéntete libre de confesar tus pecados y el perdón de Dios será digno de ti. El sujeto aún no dijo nada luego de que el cura terminara de hablar. Al cura incluso le dio la impresión de que el hombre había girado su cabeza y ahora lo miraba fijamente a través de la rendija. Cuando le iba a preguntar si se encontraba bien, él habló. Padre Saúl, dijo con una voz que le provocó al cura un escalofrío que recorrió su espalda y que no se detuvo hasta llegar debajo de su nuca. Pero lo que más le intrigaba era que el recién llegado sabía su nombre, cuando apenas esa semana había sido trasladado a la iglesia. Dime, hijo, respondió el cura, aún desconcertado. Padre, perdóneme porque he pecado, dice el sujeto haciendo ruidos extraños al moverse, quizá por los nervios. He hecho mal y necesito su perdón. Cuéntame, hijo, ¿qué pecados has cometido? Eso no te interesa, viejo estúpido, gritó el sujeto, quien ahora sí, aseguraba el cura, estaba pegado a la rendija que los separaba. Hijo mío, no puedo concederte el perdón de Dios si no me confiesas tus pecados, le dijo, realmente sorprendido por su reacción tan violenta. Como gustes, Saúl, contestó él, y a continuación le detalló todos y cada uno de los pecados que había cometido. Hubo silencio durante unos segundos. ¿Estás arrepentido, hijo mío? Sí, lo estoy, respondió el sujeto, quien, según el cura, pareció soltar una risita al terminar de hablar. Entonces, por las facultades que me concede la Iglesia y por intersección de Dios Todopoderoso, te concedo el perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al terminar de hablar, una carcajada estruendosa hizo al cura saltar de su asiento. Esa risa, terrible, y un olor a animales muertos lo impulsaron a salir del confesionario para entrar en la parte contraria del mismo, en donde se suponía que estaba la persona que se había confesado. Al entrar, no vio a nadie, solamente sintió el terrible olor que se había impregnado, pero cuando levantó la vista, vio en la pared de madera algo rasgado, aparentemente con las uñas, que decía: Fíjate bien a quién le concedes el perdón.